Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Hoy continuamos respondiendo preguntas que atañen a nuestras vidas. Gracias a aquellos que participaron una vez más dejando sus comentarios. A la pregunta número 4, ¿quién es Dios? Algunos respondieron que Dios es el Creador, otros el Padre de aquel que nos rescató. Otros hacían énfasis en que Dios es tan solo un título, pero que en realidad su nombre es Jehová. Otros que es un ser supremo y altísimo que está sobre todo. Otros que es la razón por la cual vivimos y nos movemos. Y otros lo ven como su tierno Padre Celestial. Claramente todas sus respuestas corresponden a lo que está escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios desea que nosotros tengamos más que un concepto teórico de lo que Él es. Y que mejor tengamos conocimiento personal basado en nuestra propia experiencia vivida con Él, sin dejar a un lado lo que dice las Escrituras, porque claramente nuestra experiencia personal e individual debe armonizar con el Dios que conocemos en la Biblia. Hubo una respuesta que decía que él sabía cómo era Dios, pero que éste no era nada parecido a lo que decía la Biblia. Sin embargo, este es el problema cuando las personas se crean en su mente la imagen de su propio Dios de acuerdo a su propia imagen defectuosa y caída. Pero las Escrituras nos muestran un Dios real, personal, inmaculado y perfecto. Un Dios capaz de dar respuesta a todas nuestras dudas. Un Dios que está tan cerca de la humanidad, aunque nos separe un espacioso cielo. Y cuando aprendemos a conocer al Dios que está en la Biblia y comenzamos a vivir una experiencia personal con ese Dios, nuestra imagen se va transformando en conformidad con aquel que lo creó. Y vamos a dejar de crearnos nuestro propio Dios conforme a nuestra imagen para permitirle a Dios que Él nos cree conforme a su propia imagen. Es por ello que hoy vamos a responder quién es Dios, así como hemos venido respondiendo las demás preguntas, es decir, de manera general y con las Escrituras, para que ustedes puedan conocer cuál es el verdadero Dios de la Biblia y finalmente cada uno se puedan preguntar, ¿quién es Dios para mí? Claramente es difícil definir en pocos minutos y pocas palabras lo que abarca el concepto de Dios. Sin embargo, deseamos dejar unas bases para que ustedes se motiven a conocer al verdadero Dios que está descrito en la Biblia y sientan el deseo de tener su propia experiencia con Él. ¿Quién es Dios? Hoy responderemos a esta pregunta, a esta inquietud que durante mucho tiempo la humanidad se ha formulado. Y es que déjeme decirte, querido amigo, querido hermano, que esta pregunta ha sido una de las preguntas más profundas y complejas que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. La respuesta puede variar dependiendo de la religión, la cultura y la perspectiva personal. Aquí te vamos a presentar algunas de las principales concepciones que tiene la gente, que tiene la humanidad acerca de quién es Dios. Y en el primer punto, como lo vemos, está el monoteísmo. El monoteísmo se ve en las religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dios es considerado como un ser supremo, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es el creador del universo y la fuente de toda moralidad y verdad. Como segundo punto, vemos el panteísmo. El panteísmo, en algunas filosofías y religiones, Dios es considerado como la totalidad del universo y todo lo que existe es parte de Dios. Existe también como tercer punto el politeísmo. En algunas culturas y religiones se cree en la existencia de múltiples dioses o diosas, cada uno con sus propias características y poderes. Como cuarto punto vemos el deísmo. Algunos creen en un Dios creador que inició el universo pero no interviene en su funcionamiento. Como quinto punto está el agnosticismo. Algunos sostienen que no hay suficiente evidencia para probar o refutar la existencia de Dios. Y como sexto punto, hay
algunos que se les considera como ateísmo, donde dicen que otros creen que Dios no existe. Como séptimo punto, existe el panteísmo naturalista, y estos son los que ven a Dios como la naturaleza misma, sin una personalidad y sin una conciencia. Y como último punto, se nos presenta un Dios personal. En algunas tradiciones, Dios es visto como un ser personal que se relaciona con los humanos y responde a sus oraciones. Estos son algunas de las muchas perspectivas sobre Dios, y la respuesta puede variar según la fe, según las creencias y según las experiencias personales. Las Escrituras nos manifiestan que Dios no es un ser compuesto, y lo declara de la siguiente manera el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y eso lo escribió así, de esa manera. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Declarando así, de esa manera, las Escrituras, que Dios es uno solo. No encontramos definición en la Biblia para referirnos a Dios como una Trinidad o una deidad compuesta por dos seres. No, la Biblia directamente declara que Dios es el Padre. Primero debemos comprender que la palabra Dios en la Strong, en la definición principal, significa el Dios supremo. ¿Por qué supremo? La Biblia enseña que de Dios proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Declarando así, de esa manera, que del Señor procede todas las cosas, y Él es quien las sustenta también. Proverbios capítulo 2, versículo 6, el sabio Salomón habla acerca de que Dios es el dador de la sabiduría con las siguientes palabras: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Alabado sea el Señor. También la Biblia nos enseña que Dios es juez. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos capítulo 7, versículo 11 menciona esto. Y Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice: y a Dios el juez de todos. Así que con claridad menciona las Escrituras que Dios es el juez. Las Escrituras nos enseñan que uno es nuestro Dios, el Dios supremo o Dios altísimo que está sobre todos. Y también nos muestra que Él tiene un hijo. También las Escrituras nos enseñan que Dios es el Padre de Cristo. Juan capítulo 20, versículo 17 dice, en las palabras de Cristo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo, saludando, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que era importante también resaltar este asunto porque las Escrituras nos lo enseñan. Pero hoy deseo invitarles para que meditemos. ¿Y qué nos dice el escrito está? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Este libro que es inspirado por ese Ser Supremo, por Dios mismo. A ver qué nos señala acerca de Él. Y hoy responderemos a esta inquietud. Hoy indagaremos en las Sagradas Escrituras y le preguntaremos a las Escrituras: ¿quién es Dios? Su existencia. La existencia de Dios está universalmente confirmada por su creación y lo corrobora la naturaleza del hombre. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 12 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pero este testimonio, aparte de la revelación que Dios dio de sí mismo en las Escrituras, proporciona solo un concepto limitado. Incluso Él revela solo lo que necesitamos saber. Pero debemos recurrir a la Biblia para obtener nuestra definición de Dios. Toda especulación más allá de la revelación es inútil y aún peligrosa. Las Escrituras nos presentan en Génesis 1:1 como a Dios el Creador. Este mundo no existió de la nada. Hubo un Creador y ese Creador lo presenta Génesis 1:1 y es Dios. Según Hebreos 11:3 dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. E Isaías 45:18 nos dice que Jehová creó los cielos, formó la tierra e hizo los cielos, los mares y todo lo que creó, y él no la creó en vano. Dice Job 38:4 que por el aliento de su boca fueron formados todas las cosas, y Hebreos 1:10 y Apocalipsis 4:11 reconoce a Dios, que es el Creador. Nos preguntan quién es Dios. Según las Escrituras, Dios es el Creador. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 18 del libro que escribió, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos y la tierra. Así que, bíblicamente, Dios es el Creador. Su esencia. La filosofía y la religión afrontan su mayor desafío en su esfuerzo por definir a Dios. La filosofía, en su mayor parte, ha igualado a Dios con la primera causa, ley natural, fuerza cósmica o, en el mejor de los casos, acepta a Dios como la realidad última. Dios es espíritu y, sin embargo, la Biblia atribuye a Dios una personalidad y lo describe como creador, sustentador, legislador, juez, gobernante y padre. La filosofía religiosa lo describe en términos como omnipotente, omnisciente y omnipresente, palabras que enseñan ciertas verdades importantes acerca de él. También es redentor. Dios es redentor. Isaías capítulo 44, versículo 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Salmos capítulo 19, versículo 14 dice: Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista David reconociendo a Dios como redentor. También el mismo Isaías en el capítulo 43, versículo 11 reconoce que Dios es su Salvador y dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El apóstol Pablo en Tito capítulo 3 versículo 4 al 5 menciona: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia también que Dios es defensor. Salmos capítulo 46 versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El apóstol Pablo en Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Manifestando que de esa manera es Dios quien viene a defender, a proteger a sus hijos. Si Él es el creador, pues Él formó al hombre como su imagen. Y hoy veremos que Dios es un ser personal. Es un ser que tiene forma, porque en Génesis 1:27 dice que formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo a su imagen y semejanza. Y del polvo de la tierra formó a un ser, a un hombre, a la imagen y semejanza de ese ser divino. Y 400 años después, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se presentó ante sus discípulos y dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús
era un ser. Pero ahora vamos a meditar más adelantico acerca de su naturaleza. Pero Jesús era una persona, era un ser personal, individual. Asimismo se presenta Dios. Es un ser único y personal. Porque 1 Timoteo 2:5 nos enseña y nos señala que hay un solo Dios. Y 1 Corintios 8:6 nos señala que hay un Dios y es el Padre. Y Deuteronomio 6:4 es conocido como el Shema Israel, que nos señala que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Es un ser único, es un ser individual. Los nombres. Los nombres básicos de Dios son Dios Altísimo, Todopoderoso y algunos otros, pero estos son títulos que caracterizan al verdadero Dios. Sin embargo, las Escrituras nos muestran en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, cómo Dios revela su nombre a Moisés. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. En hebreo, Yahweh, yo soy el que soy. Y en nuestra lengua hoy lo conocemos como Jehová. ¿Pero qué significa este nombre? Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. El Dios de la Biblia es un Dios poderoso que tiene existencia propia, capaz de crear, sustentar, gobernar y amar. La Biblia también menciona que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ahora, para indagar en su naturaleza, pues ese es el tercer punto para conocer la naturaleza de Dios. En 1 Corintios 15:40 nos señala que hay seres celestiales y seres terrenales. Y una es la gloria del celestial y otro es la gloria del terrenal. Así que la palabra nos señala que la naturaleza de Dios en Juan 4:23 es espíritu. Y Lucas 24:39 nos señala las escrituras que un espíritu no tiene carne ni hueso. Qué interesante. Pero sí nos señala que ese ser, Dios, es un ser eterno, es un ser inmortal, que no muere. Y qué interesante que el Salmos 93:2 nos dice que es desde la eternidad y por la eternidad. Y Hechos 17:29 nos dice que la divinidad no es semejante a oro, a piedra, a invenciones humanas. La divinidad no tiene ni siquiera carne ni hueso, pero sí es un ser divino. Tiene su esencia, su naturaleza divina, y es un ser espiritual. Tiene su propia gloria, pero ha sido y es a imagen y semejanza del hombre, porque las escrituras nos señalan el dedo de Dios, el ojo o los ojos de Dios, la boca de Dios, los lomos de Dios. O sea, ahí las escrituras nos señalan que Dios es un ser personal y es un único ser. El Dios de la Biblia se presenta como un Dios de amor. Se lo describe como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también como un Dios de justicia, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Estos dos aspectos se presentan en la declaración del Nuevo Testamento. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La Biblia describe a Dios como un ser capaz de crear, de comunicarse y de amar. La justicia y la misericordia son el fundamento del carácter divino, teniendo como base el amor. Y como cuarto punto, podemos conocer y comprender de que ese Dios es
omnisciente, según Isaías 46:10, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y igualmente Génesis 35:11 nos señala que es un Dios todopoderoso, es omnipotente. Y Salmos 139, versículo 7, su atributo es omnipresente. Esas son las cualidades de un Dios. Esos son los requisitos. Y esos requisitos lo cumple el Dios que inspiró las Sagradas Escrituras. Y como atributos principales de ese Dios es manejar su justicia y su misericordia. Su justicia la encontramos en el Salmos 7:11, donde nos señala que Dios es el juez. Y aún en muchos otros pasajes podemos encontrar que Jehová, Dios, es justicia. Y aún el Salmo 103, versículo 8, nos demuestra ese otro atributo muy importante, que es su misericordia. Y esto se complementa con 1 de Juan 4:8, donde nos señala que Dios es amor. Esos son los cimientos del trono de Dios. Y ese es Dios, aquel que formó al hombre a su imagen y semejanza, ese único ser de naturaleza espiritual, divina, que creó los cielos y la tierra. Ese es el Dios que nos presenta las Sagradas Escrituras. Su carácter. Surge la siguiente pregunta: ¿por qué la Biblia habla del Hijo de Dios específicamente, siendo que también nos enseña que Dios tiene hijos? La respuesta la tenemos en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los designios de Dios están abiertos a su Hijo. Pero hoy deseo compartir con ustedes dos aspectos muy importantes para que consideremos quién es Dios. Y es que en las Escrituras se nos presenta que Dios es el soberano, es el todopoderoso, es el Rey, es el Señor de señores. Y en Éxodo 3:14 nos señala que Él se presentó ante su siervo Moisés como el gran yo soy el que soy. Y eso nos señala de cuándo es, hasta cuándo alcanzará, o sea, abarca desde la eternidad por la eternidad. Nos señala que Él es desde siempre y para siempre. Asimismo, Deuteronomios 10:17 nos muestra la soberanía, porque Él es Dios sobre todos los dioses. O sea que Él es nuestro soberano, porque es desde la eternidad y por la eternidad. O sea, Él es superior a todos. Y el Salmos 24:1 dice que de Jehová es la plenitud de la tierra. O sea, Él es el soberano de esta tierra. Y aún 1 Timoteo 6:13 nos señala que Él es inmortal y que de Él proceden todas las cosas y especialmente la vida. Él rige la vida. Él es el soberano de la vida. Y Santiago 1:17 dice que toda dádiva, todo don perfecto desciende del soberano del universo. O sea, todo procede de Él. Asimismo, el Salmos 115, versículo 3, nos dice y nos señala que Él puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad y conforme a su beneplácito. Igualmente, Juan 17:3 nos señala que Él es
el único Dios verdadero. Y Juan 20:17 nos señala que Él es nuestro Dios. Y este versículo nos invita el mismo Jesús a reconocer ese otro aspecto al cual el Señor quiere que comprendamos y lo consideremos, que Él es nuestro Padre eterno. Hasta aquí hemos visto que Dios es el Padre y Ser Supremo, que está por encima de todos. Por eso el mismo Jesús utilizó las siguientes expresiones: mi Padre es mayor que yo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero también hemos de entender que Jesús tiene una posición exaltada, y es que Él es el Hijo engendrado por Dios, y por ende ocupa una posición superior a todas las criaturas. Menciona también las Escrituras que el Padre le ha dado toda potestad al Hijo. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 5, versículo 26 al 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Así que Dios es el que le dio todo el poder, la potestad a su Hijo Jesucristo. Jesús, antes de ascender a su Padre, Él dijo, voy a mi Dios, a vuestro Dios. Voy a mi Padre, a vuestro Padre. Y son estos dos aspectos en los que Dios desea que nosotros lo consideremos. Nuestro soberano, nuestro Dios, pero también nuestro Padre. Ese Padre que se compadece, que es misericordioso, que es consolador, como lo presenta 2 Corintios 1, 3 al 4. Aún que nos llama a nosotros, los seres humanos, como sus hijos, si hemos aceptado ese amor, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, que es un ser personal, de naturaleza divina, espiritual, y que su trono es justicia y misericordia y amor, nos amó de tal manera para que también seamos sus hijos y lo llamemos a Él Padre. Y es por eso que en Mateo 6:6 Jesús nos enseña que hemos de orar a nuestro Padre que está en los cielos. Y Él oirá y escuchará nuestras oraciones, nuestros clamores. Y es así como 1 Corintios 8:6 nos presenta que del Padre eterno proceden todas las cosas. Todo don perfecto, volvemos y repetimos Santiago 1:17, procede del Padre de las luces. Y si oramos, clamamos a ese Dios verdadero, ese Dios, como dice Filipenses 4:19, nos suplirá todas las cosas, porque Él tiene compasión, así como un padre se compadece de sus hijos. Ese es nuestro Dios, según el Salmo 103, versículo 13. Jehová se compadece de nosotros, los seres humanos, porque sabe que somos polvo, así como un padre se compadece de sus hijos. Así que ese es el Dios, ese es el soberano del universo y Padre nuestro. También la palabra de Dios menciona en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4, que Dios es el Padre de las consolaciones, es consolador. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Alabados sea el Señor. Eso es lo que dice las Escrituras acerca de quién es Dios. La Biblia también enseña que Dios es nuestro Padre. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es en la parte inicial de la oración que Cristo nos enseñó, que debiéramos orar reconociendo que el Padre es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Romanos 8:15 también dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba,
Padre. Es el Espíritu de Dios en nosotros genera justamente esa ligación, esa filiación con el Padre, para que en verdad seamos reconocidos como hijos adoptivos por el Padre, como declara el apóstol Pablo en Romanos 8, y podamos nosotros también declarar que Dios es nuestro Padre. Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. Sin embargo, Dios se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como los ángeles, ni un hijo por adopción como el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen misma de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Dios es quien originó el plan de salvación. Tenemos Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esa manera el Señor estaba dejando indicio de lo que iba a acontecer una vez entrado el pecado y cómo es que el Señor iba a intervenir para dar fin al pecado. Juan 3:16 menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Génesis capítulo 3 versículo 15, vemos la promesa profética y vemos su cumplimiento en Juan capítulo 3 versículo 16. Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 4 menciona: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alabado sea el Señor. En Cristo fuimos escogidos por Dios. Así que el originador del plan de salvación es el Padre, nuestro Dios. Y como último punto de esta pregunta, deseo compartir que Dios se revela en la creación, según el Salmo 19.1, y también se revela en la Biblia, según Apocalipsis 1.1, y se revela en Jesús, Juan 14.6. En estos tres aspectos podemos encontrar y conocer quién es Dios. Así que los invitamos para que día a día podamos conocer a ese único Dios, a ese soberano, a ese Padre eterno que se revela en la creación, en la Biblia y en Jesús como un Dios de amor. Así que para finalizar y responder a esta inquietud de quién es Dios, la respuesta es: Él es el soberano del universo y Padre nuestro. Que consideremos de tal forma y de tal manera a nuestro Dios, porque Él nos considera como sus hijos, como sus criaturas. Dios les bendiga rica y poderosamente. Y esto fue ¿quién es Dios? Espero que de esta manera se haya podido responder esta pregunta. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande, queridos hermanos, y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Hasta aquí hemos visto que Dios es eterno, que tiene una personalidad, que gobierna sobre todas sus criaturas, que tiene una naturaleza espiritual y divina, que tiene un Hijo, el unigénito, es decir, el único engendrado, que su nombre es una definición de su carácter, que Dios es amor y que su amor se manifiesta en su justicia y en su misericordia. Pero también vimos que aunque la naturaleza nos muestra el amor de Dios,
Esta se ha visto tan afectada por el pecado que solo lo podemos ver de una manera imperfecta, pero las Escrituras nos revela que Dios se proveyó de algo más para que el hombre lo pudiese conocer en su verdadero carácter. La siguiente semana responderemos por qué y para qué vino Jesús, el Hijo de Dios, a nuestro mundo. Que el Padre Celestial les bendiga. Los ricos adoran al Dios del dinero, los jóvenes al Dios de la diversión, los cómodos oran al Dios de lo fácil, los necios al Dios de la televisión. Cada cual hizo un Dios a su imagen y su propio reflejo se esculpió, y olvidaron al Dios de la Biblia y uno que es fuego consumidor. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Al Dios de este siglo buscaron los hombres, al Dios de la guerra y de la ambición. Así como Dios ha creado a los hombres, ahora los hombres crearon su Dios. Y al que dijo no te hagas imagen, con su dedo en la piedra lo escribió. Han dejado a ese Dios verdadero y han borrado la imagen de Dios. ¿Y cuál es tu Dios? El varón de dolores, o uno que ama este mundo y las cosas del mundo, como lo haces tú. Él no es como tú, en su trono elevado se ha cubierto de gloria, y aún los serafines le cantan al Santo, Santo, Santo eterno Dios. No lo puedes comparar, magnífico Dios. Los santos le alabarán. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Y cuál es tu Dios? Él no es como tú. Él dijo: mi reino no es de este mundo. No améis a este mundo, ha dicho el Señor, porque al mundo vino el Hijo de Dios y no le conoce.